Hola, bienvenido a una nueva cápsula educativa y hoy vamos a hablar en día viernes sobre las formas de gobierno, ¿ya? De acuerdo a nuestra constitución, y si tú te das cuenta volvemos a la pizarra que nos acompañó en los primeros videos, de acuerdo a nuestra constitución, ¿ya? En el artículo número 4 se establece que Chile es una república, ¿ya? Pero ahí aparece un apellido, una república de carácter presidencialista, ¿ya? Lo primero que uno tiene que hacer cuando aparecen estas cosas en la Constitución es cuestionarse, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Chile sea una república, ¿no es cierto?, de carácter presidencialista, ¿ya? Vamos a hablarlo en el video de hoy, donde vamos a hablar específicamente de las formas de gobierno, ¿ya? Aquí me faltó, eso sí, decir que es una república democrática. Hoy vamos a hablar específicamente y definir y dar ejemplos de formas de gobierno como monarquías, repúblicas, totalitarismos, y también vamos a hablar de la democracia, ¿ya? Primero, vamos a partir por las llamadas monarquías. ¿Qué es una monarquía? La monarquía es un gobierno liderado por un rey, ¿ya? Estas monarquías podemos encontrar principalmente de tres tipos, ¿ya? Primero, monarquías absolutas. ¿Qué significa una monarquía absoluta? En una monarquía absoluta es una monarquía en la cual el rey o una persona concentra el poder total. Tiene el poder económico, tiene el poder político, el poder de declarar la guerra. Es prácticamente un dios, ¿ya? Hoy en día prácticamente las monarquías absolutas no existen, pero sí podemos tener ejemplos de monarquías absolutas en países orientales, como por ejemplo Arabia Saudita, Qatar. ¿Qué ejemplo más clásico tenemos de monarquías absolutas? Por ejemplo, en Francia, en el siglo XVIII con Luis XVI. A ver, la gran mayoría de los países europeos tuvo monarquías absolutas desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, que con las revoluciones que se fueron dando, estas revoluciones populares, principalmente la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y tantas otras, ¿no es cierto?, este ideal absolutista se fue desplazando. Y incluso muchas monarquías que siguen hasta el día de hoy cambiaron el absolutismo por otras formas. ¿Qué formas son estas? Monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias. ¿Qué significa esto? Sigue existiendo un rey, pero es prácticamente una figura decorativa. En las monarquías constitucionales, el rey tiene que someterse a una constitución, a una ley, a una norma fundamental, ¿ya? Una constitución, por ejemplo, como la que tenemos en nuestro país, ¿ya? Y en las monarquías parlamentarias, vuelvo a repetir, sigue existiendo el rey, pero prácticamente como una figura decorativa, de tradición o de unidad nacional, ¿ya? Pero en realidad el poder lo tiene el parlamento. Ejemplos de ambas, hoy en día, por ejemplo, tenemos las más conocidas: Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no es cierto?, con la reina Isabel II, que es una de las reinas más longevas que tiene el mundo. Y yo puse un ejemplo un poco más desconocido, ¿no es cierto?, que es el rey de los Países Bajos, de Holanda, el rey Guillermo Alejandro, ¿ya? Pero también podemos tener el rey de España, ¿no es cierto?, Suiza, Dinamarca y tantas otras monarquías que existen hasta el día de hoy. Pero vuelvo a repetir, ya no absolutistas, sino que de carácter constitucional o parlamentario. ¿Por qué se mantiene el rey? Simplemente como un tema de unidad nacional o de figura decorativa más que nada. Sobre todo en el caso de Inglaterra, con la reina Isabel II, ¿ya? Otra forma de gobierno importante, y es una de las más difundidas a nivel mundial, es la llamada república. De hecho, ahí establecemos el nexo, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que somos una república nosotros. Es uno de los modelos más difundidos a nivel mundial. Se establece una clara división de los poderes, donde los ciudadanos eligen a través del voto a una autoridad, ¿ya? Es el principio de soberanía popular, ¿ya? Las repúblicas también tienen tipos. Vamos a usar el caso de Chile, que es una república, ¿no es cierto?, nuestro país. Aquí podemos encontrar, ¿no es cierto?, tanto en Chile como a nivel mundial, repúblicas, por ejemplo, parlamentarias. Tomando el caso de nuestro país, en Chile existió un parlamentarismo entre 1891 y 1925. ¿Ya? Si nos vamos a la historia de nuestro país, en 1891 fue derrocado en la guerra civil José Manuel Balmaceda. Y eso hizo que el presidencialismo, que ya venía perdiendo piso hace rato en nuestro país, fuera desplazado y que ahora el parlamento fuera el que tuviera el poder, ¿no es cierto? Y prácticamente el presidente pasara a ser una figura decorativa. ¿Ya? Esto fue de 1891 a 1925 en nuestra historia. Después tenemos, ¿no es cierto?, el presidencialismo.
Hoy en día nosotros somos una república de carácter presidencialista. Estamos en presidencialismo. Nuestro país ha tenido 3 periodos de presidencialismo. El de 1831 a 1891, post-independencia de nuestro país hasta la guerra civil. De 1925, ¿no es cierto?, con la eliminación de la Constitución de 1833 y la aplicación de esta nueva Carta Fundamental, hasta 1973, con este quiebre institucional y el golpe de Estado y posterior dictadura de Pinochet, y desde 1990, con la vuelta a la democracia, hasta el día de hoy. ¿Ya? Otra forma de gobierno que existe, que obviamente esta no es elegida, como es la república, son los totalitarismos. ¿Ya? Ojo, los totalitarismos pueden ser, o podemos dar como sinónimos, las llamadas dictaduras, gobiernos autoritarios. ¿Ya? Los totalitarismos surgen en un contexto especial, ¿no es cierto? Después de la crisis económica del 29, muchos países no pudieron dar solución económica a lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, se optó a alejarse de las democracias tradicionales para pasar a gobiernos autoritarios, totalitarios que pudieran ordenar la situación económica. Estos son, por ejemplo, el fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, el nacionalsocialismo alemán, liderado por Adolf Hitler. También se cataloga como un totalitarismo, ¿no es cierto?, el comunismo de la Unión Soviética, liderado por Joseph Stalin, y podemos nombrar tantos otros. Por ejemplo, uno más, el franquismo español. ¿Ya? Aquí se caracteriza esto por un régimen de partido único, donde el individuo prácticamente no tiene derechos y es el Estado el que controla tanto la vida pública como privada del individuo. ¿Ya? Teniendo en cuenta estas 3 formas de gobierno, tanto las monarquías, tanto la república, tanto el totalitarismo, volvemos a lo mismo, nuestro país es una república de carácter presidencialista, pero se nos quedó algo en el tintero, es una república democrática. Entonces aquí es la gran pregunta que va a quedar enunciada para el próximo video. ¿Qué es la democracia? ¿Por qué es tan importante? Puedes contestar en los comentarios y también te planteo otra pregunta. ¿Crees que vivimos en un país en democracia? Espero sus comentarios en las respuestas y nos estamos viendo el día lunes en una